Esta sinopsis de la película Estoy en DICOM fue muy de lo que nosotras quisimos plasmar, y que así como está en ese microdocumental, que el endeudamiento, el DICOM, estos instrumentos financieros son súper comunes a toda la gente. Me imagino que también son comunes para las personas que están aquí. Y lo que nosotras queremos hacer con esta presentación que realizamos es dar una imagen, entregarles más o menos las cifras que se manejan en la actualidad, para que se pueda dimensionar un poco el impacto que ha tenido la llegada y la consolidación del negocio del retail en Chile. Nuestro libro se enfocó principalmente en las multitiendas, en las 3 principales multitiendas. Y lo que les queremos entregar ahora es un poco el panorama, que con cifras actualizadas sobre cómo se está dando el sobreendeudamiento y cómo funcionan estos negocios en Chile en la actualidad. Bueno, tarjetas en Chile no son nuevas, comenzaron ya hace más de 3 décadas y se han instaurado en el país, y su impacto es tan grande que existen cerca de 5,4 millones de tarjetas no bancarias. El problema de este tipo de plásticos y su uso es, como hemos dicho antes, hacia quienes pueden acceder a ellos. Sin una educación financiera responsable, lo más seguro es ir hacia el endeudamiento. Y la diferencia de este tipo de tarjetas con las bancarias es que apuntaron hacia los sectores medios y bajos, que antes no eran bancarizables por las entidades normales, como Banco de Chile, Banco Estado. Y además tienen un diferente tipo de uso que le dan los estratos sociales más altos. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios, la gente del estrato socioeconómico ABC1 ocupa este tipo de tarjetas, pero para bienes durables, una lavadora, un refrigerador, una tele. Sin embargo, cuando esto se democratizó y se masificó hacia los estratos sociales medios y bajos, se empezaron a ocupar para bienes no durables y de necesidad básica, como la comida e incluso los avances en efectivo para que la gente pudiera obtener liquidez. El problema era que después cumplir con este tipo de deudas se hacía casi imposible. En promedio, los chilenos manejan 4 tarjetas no bancarias en promedio. O sea, cada persona enfocada hacia los sectores medios y bajos maneja cerca de 4 tarjetas no bancarias. Es interesante también ver cómo evolucionó el sistema crediticio en Chile. En 1981, por ejemplo, tenemos este dato, la tarjeta CMR Falabella en los sectores más acomodados en el ABC1 era de un 21,6%, y en las capas más vulnerables solamente alcanzaba al 13%. En cambio, en el 2007, la torta se da vuelta, y en los sectores más acomodados solamente se ocupa un 8,5% este tipo de tarjetas de las grandes tiendas. En las capas medias, C2 y C3, entre el 25,5% y el 27%. Y ahora, en esta época, son precisamente los sectores más bajos los que utilizan de mayor forma las tarjetas de crédito, llegando a un 39%. O sea, casi un 40%, la mayoría de las personas que están catalogados socioeconómicamente como sectores más vulnerables utilizan estas tarjetas de crédito no bancaria, especialmente de las grandes tiendas. De acuerdo a las últimas cifras que han estado saliendo tanto en la prensa como en algunos informes, la realidad de Chile es que el 60% de los chilenos están sobreendeudados, es decir, que lo que destinan a pagar sus cuentas, sus deudas financieras, superan el 25% de sus salarios. En Chile, de acuerdo a las cifras de la encuesta de presupuestos familiares desarrollada por el INE, solamente las personas, el quinto quintil, es decir, las personas que reciben mayores ingresos, son los únicos que no gastan más de lo que ganan. Dentro de las causas del sobreendeudamiento, que pese a que las personas tal vez no conocen a fondo de qué se trata o de las cláusulas que se aplican,
También en el video se podía ver que existen ciertas luces de por qué se produce este sobreendeudamiento tan grande. Y como bien decían las personas, parte de este sobreendeudamiento se relaciona precisamente con las tasas de interés. En Chile, las casas comerciales y los bancos aplican los intereses con la llamada tasa de interés máxima convencional. Este es el piso que tienen todas las instituciones financieras para poder cobrar sus intereses. Y la tasa de interés máxima convencional, tal como lo intuía una de las personas en el video, precisamente hace que las deudas se dupliquen porque es el 50% de la deuda. Es decir, no es para nada sorprendente que si una persona compra una polera de 5.000 pesos en varias cuotas, finalmente esté pagando 10.000 pesos por ese mismo ítem que podría haber costado la mitad al contado. Esta tasa de interés máxima convencional se aplicó durante los años 60, cuando existían inflaciones tremendas, es decir, cuando el valor del dinero no era lo mismo de ahora. Sin embargo, se han mantenido hasta este tiempo. Entonces, lo que pudimos descubrir ahí es que a menor costo del dinero, estas empresas han ganado mucho más, porque están aplicando la misma tasa de interés que se aplicaban en tiempos cuando la inflación era enorme. También parte del sobreendeudamiento está asociado a los cobros anexos de mantención de las cuentas y de seguros, como todos los instrumentos financieros, ya sea de banco o multitienda, todos implican que uno si saca una tarjeta va a tener un costo de mantención que de repente pueden ser 2.000, 3.000 pesos, hasta 6.000 pesos en los bancos. Y los seguros asociados. Por ejemplo, uno no puede sacar una tarjeta solamente y empezar a ocuparla cuando vaya a hacer una compra, sino que inmediatamente se comienza a pagar un seguro de gravamen u otro tipo de seguros que generalmente, como se han sido dados a conocer por el CERNAC, de repente se hacen de forma unilateral, como también lo intuían las personas que aparecían en el video. Bueno, de eso se trataba la presentación, que era con datos más duros respecto de la industria del retail en Chile. Y también los invitamos un poco a ver si pueden a lo mejor tratar de leer el libro, porque también además de estas cifras que son muy decidoras, nos quisimos sumergir en los cambios sociales también que implicó la cultura del retail en Chile. El cambio, el traspaso del espacio común, del espacio público, que ya no es la plaza, sino que es el centro comercial, de qué forma se articulan las nuevas relaciones a partir de esta sociedad de consumo arraigada en Chile. Y además, parte importante de la investigación es ver quiénes están detrás de estos holdings, quiénes los manejan, cuáles son sus relaciones con los otros sectores de la economía chilena, cuáles son sus relaciones ahora con el gobierno. Lawrence Goldburn, ex biministro, ex gerente de Cencosud, de Jumbo, París, Easy. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a tratar de aprovechar bien los minutos que nos quedan para poder hacer algún tipo de comentarios o algunas consultas. Comentarios ya sea sobre los documentales que hemos visto, ya sea sobre lo que nos han expuesto nuestras invitadas esta noche. Hola, buenas. Mi consulta es sobre la percepción de ustedes como periodistas. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre cuáles son las motivaciones por las cuales los sectores más bajos se endeudan más? Porque yo pienso que el culpable es el que consume más que el que hace consumir, porque no somos libres de elegir, pero ¿qué factores de motivación hacen que los sectores más bajos se endeuden más? Gracias. Hola. No sé si va en el mismo sentido, pero tiene que ver con lo que pregunta. A mí también me llama la atención que ustedes pongan en primer lugar como causa de este endeudamiento la falta de información, la ignorancia en el fondo de los chilenos de cómo funciona el sistema. Pero agregan la judicialización, ¿no es cierto?, la falta de reglas que controle esto a las empresas. Y a mí me parece, digamos, que sumando 1, 2 y 3, o sea, los 3 argumentos que ustedes dan, el problema no está en las personas.
Es decir, es el modelo y el sistema que está hecho así. O sea, faltan leyes que regulen a las empresas porque las leyes las hacen los empresarios. La ignorancia no es casual. Yo tomo un contrato de eso y me cuesta entenderlo porque está hecho en un lenguaje complejo para que no lo entienda. Para que yo no entienda bien de qué estoy haciendo. El más pobre se endeuda porque tiene menos plata, pero además, por si te están llamando todos los días, permanentemente, y el sistema te dice, ven y consume, aquí tienes tarjetas y te las regalan, sabiendo que a lo mejor no tienen fondo para pagar, después le echamos la culpa a la gente que no tiene la capacidad para decir que no. No sé si me entienden. Mi opinión es que, entre comillas, faltó una denuncia directa al modelo. Todo esto tiene que ver con el modelo. Ni la falta de leyes, ni la confusión en los contratos son casuales. Todo es un modelo hecho para meternos en este sistema que para mí es perverso, ¿ya? Y bueno, es como mi opinión, digamos. Eso. Yo creo que en cierto sentido también su respuesta le responde un poco a él. Cuando se aplica de hecho esa es la respuesta, se trata de un modelo que está imperando, que también se relaciona con lo que vimos al principio, con lo de la doctrina del shock, que se abre, se liberaliza esta sociedad y las personas comienzan a tener acceso a cosas que antes no tenían. El historiador Gabriel Salazar nos comentó dentro de nuestra investigación que uno de los cambios sociales más grandes que se produce en este momento es que la concepción de pobreza cambia. Porque ahora pobre no es el que no tenga bienes materiales, porque cualquier persona puede tener una tarjeta y tener un televisor, un plasma, o tener camas Box Spring o lo que sea. Sin embargo, Gabriel Salazar plantea que el pobre de ahora, el pobre de la sociedad chilena, es aquel que no tiene futuro. Porque el sistema actual, con los puestos de trabajo tan precarizados, con la flexibilidad laboral, con todo lo que implica estar dentro de este sistema, la persona no se puede, en cierto sentido, proyectar. Porque la mayoría de los trabajos, por ejemplo en Chile, no le permiten a la persona, no son contratos indefinidos, no le permiten a la persona tener gratificaciones o cosas así que pueda proyectarse, por ejemplo, a tener una familia, a comprar una casa, a lo mejor. Entonces se produce la implantación de este sistema, que además yo creo que el sistema neoliberal es la clave para el éxito que ha tenido este tipo de negocios, las multitiendas, porque de otra forma no se podría haber sustentado. Nosotras elegimos el título del libro como El negocio del siglo XXI porque consideramos que era el negocio redondo, porque las personas siempre van a estar necesitando estos bienes de primera necesidad en los supermercados, que son parte de los holdings de estos retail, van a siempre necesitar ropa, siempre van a necesitar cosas para amoblar sus casas, y este sistema en cierto sentido se retroalimenta solo, es como un círculo. Con el cable. Hola. Tres cositas. Una, si pudieran explicar un poco cómo funciona el DICOM, qué atribuciones tiene, por qué se le tiene tanto miedo, digamos, si lo pudieran explicar. Lo otro es si ustedes han hecho alguna relación entre el endeudamiento y la no asociatividad o la no sindicalización de la gente. Si hay alguna relación ahí directa, yo creo que sí, pero si ustedes tienen más antecedentes. Y lo último, si nos pudieran contar desde su perspectiva, desde el trabajo que han hecho, cómo poder romper este círculo del consumo. Yo creo que hay una relación directa entre la atomización de la sociedad y la sociedad de consumo. Creo que la sociedad de consumo es precisamente lo que uno de los objetivos es llegar a, no sé si uno de los objetivos, pero una de las implicancias de la sociedad de consumo precisamente es la atomización de la sociedad, el individualismo. En parte esto mismo que hablábamos antes de las organizaciones sociales, ciudadanas, de consumidores. ¿A quién, por ejemplo, le va a importar a lo mejor
unirse por alguna demanda colectiva si en verdad está ensimismado tratando de sacar a su familia adelante, tener un mejor estándar de vida, trabajar para tener más ingresos, 2, 3 trabajos, para poder darle un mejor futuro a su hijo, para poder educarlos en este país. Entonces, de esa forma es muy fácil que se pierdan estos como ideales colectivos. Y dentro del retail también eso es interesante porque el retail no solo produce esta atomización social hacia sus clientes, sino que también hacia sus empleados. En el negocio, en la industria del retail, los sindicatos son súper atomizados porque, por ejemplo, cada tienda es como una empresa sola, pese a que todas las ganancias llegan al holding. Por ejemplo, Ripley Corp o Cencosud. Entonces los sindicatos tienen que negociar con una sola multitienda. No tienen poder de negociación colectiva. Existe también el fantasma de la sindicalización, que son las personas que pueden perder más fácil los trabajos. Y eso se ha ido tratando de suplir en la legislación laboral, de obligar a estas empresas a negociar por holding, no por supermercado o por multitienda, pero también se nota en ese sentido. Entonces, volvimos también a lo mismo, a lo del sistema, a que esto es parte de lo que se trata, de eso es. Lo más perverso que tiene el DICOM, que no fue una herramienta creada para los consumidores, fue una herramienta creada para las mismas empresas. En el fondo es un indicador para que las empresas sepan qué tan confiables somos, pero en términos financieros, qué tan solventes, qué tan sustanciables somos, qué tanta capacidad de pago podemos tener. El problema de eso, bueno, las limitantes que mencionó Loreto, limitantes laborales, limitantes sociales y de discriminación constante. Además, lo que comentaban también en el documental Estoy en DICOM, es que uno, sin querer estar ahí, entra automáticamente, pero tiene que pagar para salir. Y esto se puede demorar hasta 3 meses. Entonces es un trámite, uno tiene que estar viendo si en verdad lo sacaron. Hay gente que ha tenido que pagar 3 o 4 veces y no lo corrigen, y esas son cosas que nadie en el fondo legisla ni nadie controla. No hay una ley tampoco que proteja nuestra información financiera, porque hay un vacío legal en nuestra protección de datos. Yo creo que ese es como el máximo poder que tiene DICOM, que está un poco ahí, tiene completamente el sartén por el mango y no hay nadie que lo esté regulando. Nada más, porque yo me siento obligado a hacer este comentario en la medida en que por tener más de 40 años hay cosas que fueron dichas y mostradas en los primeros documentales que indudablemente explican las situaciones en que se encuentra Chile. No es culpa de la gente, estamos sometidos a un sistema en el cual hay una parte de la memoria de nuestro país que se ha perdido. Es una responsabilidad nuestra, eso sí, pero sin culpa. Retuve con mucha atención lo que ustedes dijeron, que le dijo el profesor Gabriel Salazar. Como ustedes saben, él es uno de los historiadores modernos que se han dedicado a estudiar la historia social y que han puesto entonces de manifiesto la importancia, ya no tanto de tal rey, tal presidente, tal ministro, tal personaje, sino la importancia del pueblo como sujeto histórico. Bueno, es en ese sentido que se habla de recuperar nuestra soberanía. Es muy importante eso, pero es un trabajo que hay que hacer, es decir, estamos en eso. Muchas de las cosas que fueron dichas y explicadas nos dicen qué pasa con la enfermedad, digamos, pero la cosa de fondo viene, por eso se habla mucho de una asamblea constituyente, se habla mucho de un movimiento popular. Y yo pienso que desde ese punto de vista ustedes nos han dado, como se decía antiguamente, cancha, tiro y lado, y yo también se lo agradezco personalmente. Y me voy a despedir con un beso. Muchas gracias a todos y quedamos entonces invitados para el próximo lunes.